Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio eclesiástico número 27. El retorno inminente de Cristo no debe servir de pretexto para ser una iglesia indolente. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 al capítulo 3. La segunda carta a los Tesalonicenses parece ser que fue escrita en un periodo muy corto de tiempo desde la primera. Algunos piensan que probablemente algunas semanas de diferencia. La temática general viene a ser prácticamente la misma que la primera. Pablo escribe en esta segunda carta para animar a los creyentes en medio de la persecución que estaban padeciendo y les dice que no piensen que Dios está ajeno a su sufrimiento. Dice que es justo para Dios traer tribulación a los que están atribulándolos. Pablo continúa con el tema también del retorno de Cristo y al parecer hay una declaración de Pablo que, tomada fuera de contexto general de las dos cartas, podría contradecir una de las grandes esperanzas de los creyentes, y eso es a lo que nos referimos cuando decimos la inminencia de la venida de Cristo. Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si nosotros tomásemos esta declaración de Pablo fuera del contexto que he mencionado de las dos cartas, diría pues que Pablo está diciendo que la venida de Cristo no es inminente, es decir, que su venida no era una promesa para aquellos tiempos, sino que, como muchos dicen mediante una visión dispensacionalista mal enfocada, que ahora sí está cerca la venida de Jesús por las ciertas señales que se han venido mostrando en estos tiempos. La razón por qué Pablo menciona esto es por el hecho de que, no entendiendo correctamente el propósito por lo cual Cristo vendría por su iglesia y la visión de todo el trabajo que Él le dejó a su iglesia para llevar a cabo antes de su regreso, entonces muchos comenzaron a tomar en aquel tiempo aquella carta primera de Pablo como un anunciamiento o revelación de que Cristo estaba a punto de venir. Esto, por supuesto, trajo a mucha gente de la iglesia un desorden, por lo cual Pablo tiene que reprenderles. Entre varias cosas, la principal es que muchos habían dejado de trabajar y de hacer sus actividades normales, pero en esta indolencia por cumplir con sus responsabilidades dentro de su propia familia y sus obligaciones como varones de proveedores de su hogar, Pablo les dice que deben exhortar a los que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, y si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Incluso dice que si alguno no obedece a la verdad, entonces que se les señale y que no se junten con ellos para que se avergüencen. Así que Pablo dice que aquellos hermanos que viven bajo ese desorden y no quieren obedecer a las enseñanzas que recibieron de parte de Pablo, los aparten, pero que no los tengan por enemigos, sino que los amonesten como hermanos. Pablo dice que una señal de retorno inminente de Cristo está precedida por la aparición de la apostasía, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Esta enseñanza que Pablo enfatizó cuando estaba con ellos, ese misterio de iniquidad que es un poder engañoso para aquellos que no creen en la verdad a fin de que sean condenados. Pero Pablo menciona una bendición a todos aquellos que pertenecen verdaderamente a su iglesia. Les dice: damos gracias a Dios, hermanos amados, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, y aclara, porque no es de todos la fe. Así que, con esta confirmación de una pertenencia verdadera a Dios, la iglesia del Señor debe esperar el retorno de Cristo sin vivir indolentemente.